Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente un día lunes, nuevamente una clase de sociedad. Yo ya no sé cómo partir los videos, todos los videos los parto de la misma forma. Bueno, sin tanto preámbulo, en el video anterior, la clase anterior, comenzamos a hablar, ¿cierto? O dimos inicio a la unidad 2 que tenía eh, como enfoque, ¿cierto? Estudiar a los antiguos griegos, y en base a eso, ¿cierto? Hablamos un poco sobre el territorio de los griegos y su organización política en esos dos ámbitos. Fue el primer estudio que comenzamos a hacer de esta gran civilización, en donde, si hacemos un breve resumen, explicamos, ¿cierto?, que su territorio se ubicaba en Europa, ¿cierto?, específicamente en la península de los Balcanes, y que se encontraba en la zona templada, ¿cierto?, de las zonas climáticas del planeta, y su territorio era muy pero muy montañoso, ¿sí? Por ende dificultaba un poco la agricultura, y además, ¿cierto?, separaba a las distintas polis entre ellas. Junto con eso se ubicaba rodeado de tres mares, que es el mar Jónico, el mar Egeo y el mar Mediterráneo, siendo de estos tres mares el mar Mediterráneo el más importante de todo, lo cual, ¿cierto?, transformó a los antiguos griegos en muy buenos marineros, ¿cierto?, y además muy buenos comerciantes marítimos. Ellos navegaban hacia otras zonas, hacia otras islas, a comercializar diversos productos que ellos tenían, y entre los principales productos que analizamos fueron vasijas, ¿cierto? Metales, armaduras, espadas, dimos ejemplo, frutas como la uva, ¿cierto? Las aceitunas también, eh, como los principales, el trigo también era muy importante, pero dentro como de los principales productos que ellos iban, ¿cierto?, comercializando. Y además, ¿cierto?, el mar lo utilizaban simplemente para obtener los recursos marinos, y así ellos poder satisfacer sus necesidades. Eso en grandes rasgos, ¿cierto?, con lo que tenía que ver con la ubicación geográfica y el territorio de los griegos. Y por último, después hablamos, ¿cierto?, de que la organización política de estos señores simplemente y los organizamos, o dijimos que ellos eran ciudades estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ciudad tenía su propio gobernante, ¿cierto? Y tenía sus propias leyes, y estas ciudades las denominamos polis, ¿ok? Ya, por ende, yo les comentaba en el video anterior que de ahora íbamos a empezar a hablar de las polis. Cada polis independiente entre cada una. Ya cada polis tenía su propio gobernante, cada polis tenía sus propias leyes, cada polis tenía su propio ejército. Ahora, ¿por qué si todas son independientes? ¿Por qué hablamos del mundo griego? Simplemente porque todas estas polis compartían dos cosas en común. Una, de que todos hablaban el mismo idioma, el griego, y dos, de que todos creían en los mismos dioses. ¿Ok? A grandes rasgos, eso fue lo que estuvimos hablando un poco en el video anterior, ¿sí? Y le había dado una tarea que la vamos a revisar rápidamente, de que era la página, si no me equivoco, la página 67, 69 y la 73. Página 67 teníamos un mapa que había que pintarlo, ¿cierto?, de acuerdo a las características, y guiándonos por el mapa de la página 66. Ese mapa era súper complejo poder entenderlo, ¿cierto?, así a blanco, blanco completo que está, pues tenían que pintar que de naranjo la península de los Balcanes, con rojo el mar Egeo, morado la zona de Asia Menor, ¿cierto? El mar Jónico de verde, las islas griegas con un azul mucho más oscuro, y el mar Mediterráneo con un color celeste. La 2 dice, respondan cómo influyeron las siguientes características en la vida del antiguo griego, y el relieve montañoso simplemente generó dificultades para la conexión entre estas polis, y también generó dificultades para la agricultura, ya que al ser muy montañosa la península de los Balcanes simplemente no entregó tantas tierras fértiles. La cercanía al mar simplemente permitió que ellos se transformaran en muy buenos marineros, y además, ¿cierto?, permitió obtener los recursos del mar y así también navegarlo y poder comercializar. Y la presencia de islas lo mismo favoreció el desarrollo del comercio, ya que era a estas islas donde los griegos simplemente iban a vender sus productos, ¿sí? Después nos tuvimos en la página 69, dice, une con una línea las características del entorno geográfico de los griegos, ¿sí? Más la influencia, ¿cierto?, que ellos tuvieron. Y la primera columna, la columna A, dice valles aislados entre sí. Simplemente eso permitió que se generaran las ciudades-estados independientes, las distintas polis.
Después escasas tierras planas y cultivables, simplemente eso generó una dificultad para la agricultura. Y después la cercanía al mar generó el desarrollo del comercio marítimo. Después se elige entre las imágenes de los valles de las costas, ¿cierto? Y establece una semejanza o diferencia con el paisaje con Chile. Recuerden que yo le hacía la comparación de que el territorio griego, ¿cierto? Al ubicarse en la zona templada era muy similar, ¿cierto? A donde vivimos nosotros en esta región, en esta zona de nuestro país, ya que nosotros también estamos en la zona templada y ustedes tienen que hacer comparaciones, pero por ejemplo, si tomamos la imagen 2 vemos, ¿cierto? Que es muy similar. Dice Valle de Colchagua de Chile, muy similar, ¿cierto? O más que nada al territorio de los griegos, ¿ok? Así, sí, fíjense más o menos cómo son las montañas, los paisajes y todo. Son muy, pero muy similares. Y por último teníamos la actividad de la página 73 donde se completa el siguiente organizador gráfico sobre la influencia de los entornos geográficos de los griegos. Todo esto ambientado obviamente en los viajes de los antiguos griegos, en estos viajes marítimos. Recuerden que el objetivo de los viajes marítimos de los griegos era simplemente poder comercializar con otras ciudades o con otras islas, para así poder obtener recursos que ellos no tenían en la península de los Balcanes, especialmente comida, ¿ok? Dice el entorno geográfico de la antigua Grecia, relieve montañoso, cercanía al mar, y esto permitió tres cosas: escasez de tierras cultivables, insisto con eso, ya que el territorio al ser muy montañoso generó muy pocas tierras cultivables, por ende eso es lo que motiva a los griegos a buscar productos a otros lugares. Desarrollo del comercio marítimo, obviamente si están cerca del mar se transformaron en buenos marineros y también se transformaron en muy buenos comerciantes. Después observa el mapa de la página anterior, ¿cierto? Que son estas rutas de viajes que ellos tuvieron. Y tenían que imaginar que ustedes eran un griego que van a viajar desde la ciudad de Atenas hasta la colonia de Alonis. Por eso teníamos que buscar en el mapa Atenas y Alonis. Atenas está en la península de los Balcanes, lo que está aquí en el mapa verde, ¿cierto? Y Alonis se lo encontramos acá en la península ibérica, lo que actualmente vendría siendo cerca de España. ¿Ya? Y obviamente, ¿cierto? ¿Qué características tiene este viaje? Un viaje que era muy, pero muy largo, por ende nos plantea que tenemos que hacer tres posibles paradas en el viaje de Atenas a Alonis en tres ciudades distintas. Por ende, podrían escribir, ¿cierto? Que de Atenas pararon en Mesina, después de Mesina pararon en Nápoles y después de Nápoles pararon en Marsella. Por decir algo, pudieran haber nombrado también Ampurias, que aparece ahí, Alalia, tenemos Siracusa, Nápoles, ¿cierto? Ahí ustedes, ¿cierto? Veían o cuál elegían. Dos posibles dificultades del entorno geográfico de nuestro viaje: simplemente costas sin conocer, podría haber sido el mar, al no conocer el mar, ¿cierto? Podríamos perdernos en la ruta, y si se dan cuenta era un viaje muy, pero muy largo, y esa es otra gran dificultad, por eso ellos tenían que ir parando. Dos productos que nosotros llevamos, y para eso teníamos que ver la simbología con los intercambios. Y nosotros simplemente podríamos llevar vasijas, podríamos llevar vinos, podríamos llevar cereales, podríamos llevar metal, ¿cierto? Los productos, la madera, los productos que ellos trabajaban los griegos, y dos productos que podíamos traer de allá, y nos teníamos que fijar en la zona de Alonis, y se dan cuenta, Alonis tiene mucho cobre, tiene también muchos cereales, ¿cierto? Y tiene también mucha plata, tiene también mucho hierro, y ahí son materiales que podríamos traer desde ese lugar, ¿sí? Y después se explica con tu palabra la importancia del mar para los antiguos griegos. El mar fue muy importante para ellos simplemente porque no solo les permitió obtener recursos, sino que comercializar con otras ciudades y así poder obtener recursos que en la península de los Balcanes no podían obtener, especialmente recursos relacionados con la agricultura, ya que al relieve al ser montañoso no generó muchas tierras cultivables. Eso más que nada fue lo que la revisión de la tarea anterior. Hoy día vamos a pasar al tema 2, página 78, y vamos a hablar un poco de la vida cotidiana de los griegos, y lo mismo que siempre, el juego de la confianza. Yo voy a contar hasta 3, usted le va a poner pausa y va a desarrollar la actividad de la página 78 y 79, y cuando la termine le pone play nuevamente y la revisamos en conjunto, ¿ok? Así que 3, 2, 1, pause. ¿Ya? Supongo que ya volvieron, la tenemos lista, y dice la página 78.1: lee la fuente sobre la división de las labores entre los antiguos griegos y luego realiza las actividades. Yo no voy a leer la fuente, pero aquí simplemente explica la diferencia de roles que tenía tanto el hombre como la mujer, y tenían que hacer un dibujo acá sobre las labores que representara la labor de un hombre y la labor de una mujer, ¿ok?
B dice, piensa cómo son las labores de hombres y mujeres en la actualidad y luego responden, ¿qué se diferencian las funciones de los hombres y mujeres actuales con la de la antigua Grecia? Simplemente de que hoy en día no existe diferenciación de labores entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, sino que tanto hombres y mujeres son prácticamente iguales, ¿ok? Ambas cumplen los mismos roles, las mismas labores, ¿sí? Así que ahí tenemos la diferencia que tenemos, ¿cierto?, en la actualidad. 79 dice, observa las imágenes y descríbelas señalando qué es lo que están haciendo los personajes. Y la primera imagen tenemos una vasija, pues se dan cuenta en la vasija hay unos dibujos, ¿cierto?, de unas personas. Y en la segunda tenemos una escultura. Bueno, ¿qué están haciendo los personajes de las vasijas? Nos da a entender, ¿cierto?, que son soldados que probablemente van a una guerra. ¿Qué está haciendo el personaje de la segunda? Está practicando deportes, especialmente lo que es el lanzamiento del disco. 3. Hace un tic a los dioses o seres mitológicos que ustedes conozcan. Y aquí tenemos, bueno, 6 seres mitológicos. Vamos a explicar, el cíclope era este señor que tenía solamente un puro ojo, un gigante de un puro ojo. ¿Okay? Afrodita era la diosa de la belleza y el amor. Apolo era el dios del sol para los griegos. Zeus, ¿cierto?, era el dios más importante de los griegos, el dios creador, el dios del rayo. Los centauros simplemente son estas personas de mitad caballo para abajo y mitad humano para arriba. Esos son los centauros. En algunas películas aparecen también estos personajes. Las sirenas, ¿cierto?, son estas mujeres hermosas que viven en el mar, ya que son mujeres que de la mitad hacia abajo son como un pez, ¿ok? Hércules era este semidios que se caracterizaba por su gran fuerza. Hay unas películas muy famosas de Hércules también. Aquiles, ¿cierto? Yo en el video anterior le hablé un poquito de este señor de Aquiles, este gran guerrero que participó en la batalla o en la guerra de Troya, que también era un semidios. Y Medusa era una mujer, ¿cierto?, que tenía cabello, en vez de pelo tenía serpientes en su pelo, y a toda persona que Medusa miraba la transformaba en piedra, ¿ok? Ahí ustedes simplemente marcaban las que ustedes conocían y remarca los temas. Bueno, esto ya es mucho más personal, ¿ok? Ya, el tema de hoy va a ser un poquito más breve y nos vamos a enfocar en la página 80 y la página 84 y vamos a hablar un poco cómo era la vida en las polis griegas o en las ciudades griegas, ¿ok? Ahora, insisto y comienza lo mismo que les he comentado, ya que el territorio era tan montañoso, esto generó una división de la península de los Balcanes en distintas polis. Las polis son las ciudades, no lo olviden, en las distintas polis. Por eso se transformó que fueran ciudades-estado, es decir, propios, con sus propios gobernantes, sus propios ejércitos y sus propias leyes, ¿ok? Ahora sí, dentro de las polis ellos tenían una formación, ¿cierto? O simplemente una forma de construir las polis que eran muy, pero muy similares entre ellas. Para los griegos, ¿cierto?, era muy importante tener lugares de reunión entre los ciudadanos para que ellos pudieran sociabilizar con las demás personas. Y acá tenemos un esquema, un dibujo, ¿cierto?, sobre los principales aspectos que tenía una polis griega. La primera, la más importante, tenemos la Acrópolis, ¿ok? Y la Acrópolis simplemente era un recinto amurallado donde estaban los templos más importantes y servían de refugio en caso de guerra. Ahora, la Acrópolis siempre estaba arriba de un cerro o arriba de una montaña, ¿ok? Ahora, ¿templos para qué? Los templos para sus dioses, ¿ok? Así como lo podemos ver en la imagen. Entonces, la Acrópolis, en esta zona más alta de la polis, en donde se construían los templos para sus dioses. Ahora, en caso de guerra, en caso de que la polis fuera invadida, simplemente ellos, ¿cierto?, se iban a esconder, todos los ciudadanos se iban a esconder a la Acrópolis, ¿ok? Después tenemos lo que es el puerto, y el puerto era el lugar donde desembarco de que tenían todas estas polis, donde salían barcos a comercializar o llegaban barcos después de comercializar. Entonces aquí también se intercambiaba el comercio. Si se dan cuenta, bueno, en la parte del puerto a la parte de al lado se ven unos muros. Y esa era una cosa muy importante de estas polis. Todas estas polis tenían muchas murallas, estaban amuralladas, ¿cierto? Simplemente para protegerse en caso de una invasión enemiga. Recuerden la historia de la semana pasada de Troya, que era conocida por tener los muros más altos de todos. Los templos, ¿cierto?, simplemente se construían en honor a los dioses como un espacio para rendir culto, ¿ok? Para las personas que no podían ir a la Acrópolis, simplemente podían ir a los templos que se encontraban dentro o en el centro de la polis. Aún así, ¿cierto?, los templos más importantes se encontraban en la Acrópolis. Ahora,
los griegos creían en muchos dioses y siempre le tenían un templo para cada dios. Tenemos el teatro, como lo ven acá, y era el espacio público destinado a las representaciones dramáticas, y esto es muy importante, y más adelante vamos a hablar un poco de la cultura de los griegos, pero ellos se caracterizaron también por generar muchas obras de teatro. Entonces, ¿dónde hacían estas obras de teatro? Acá en el teatro. Ahora, estos teatros siempre tenían la particularidad de que se ubicaban a la orilla de un cerro. ¿Por qué a la orilla de un cerro? Simplemente porque el sonido en las voces rebotaba con la ladera del cerro y eso generaba un efecto de que se escuchara mucho, pero mucho más fuerte. Por ende, el teatro también era muy, pero muy importante en las polis griegas. Y por último tenemos otra zona que era muy importante, fundamental para los griegos, que era el ágora, que simplemente el ágora era la plaza pública donde se encontraba el mercado y también se tomaban todas las decisiones políticas, como lo podemos ver acá. El ágora entonces se generaba el mercado donde se intercambiaban productos, se vendían productos. Recuerden que la moneda de los griegos, lo dije en el video anterior, se llamaba el dracma, ¿sí? Aquí entonces se comercializaba, se vendían productos y cuando no se comercializaba se juntaban las personas más importantes de la polis a tomar las decisiones importantes o las decisiones fundamentales para el futuro, ¿cierto? De la ciudad o de la polis. ¿Se entiende? Aquí tenemos entonces los aspectos más importantes en el ámbito de la construcción de las polis. Si me preguntan ustedes cuál de estas son las dos más importantes, sin lugar a dudas la Acrópolis y el Ágora, ¿ok? La Acrópolis y el Ágora son fundamentales dentro de las polis griegas. Ya, espero que quede claro. Ahora, todas las polis, ¿cierto? Independientes que sean independientes entre sí, tenían estas características en común, de que todas tenían acrópolis, todas tenían teatro, todas tenían un ágora, todas tenían templo, ¿ok? Recuerden e insisto, a pesar de que son ciudades independientes entre sí, hay dos cosas en común que tienen todas estas polis, que hablan todas el mismo idioma y todos creen en los mismos dioses. Ahora, y si nos vamos a la página 82, dentro de todas las polis que podemos analizar y que también hablamos un poco en el video anterior, ¿cierto? En este famoso esquema que tienen ustedes en la página 68 con distintas polis, hay dos que destacaron sobre las demás y son las dos polis más importantes que existieron en la antigua Grecia. Y estas polis fueron Atenas y Esparta, ¿ok? Ahora, cada una tiene sus propias características y las vamos a analizar a continuación. En Atenas, ya, y la primera característica de Atenas, se valoraba mucho el desarrollo de la cultura, las artes, la poesía y la ciencia, ¿ya? Por ende, para los atenienses era muy importante reflexionar sobre la vida y eso era fundamental para los atenienses. Entender al ser humano, valorar el transcurso del ser humano, la ciencia, por qué pasan las cosas, ¿cierto? Reflexionar sobre la vida, el deporte, las artes, la danza, la música, el teatro. Para los atenienses era muy, pero muy importante reflexionar sobre estos aspectos y realizar estas diversas actividades, ¿ya? La finalidad del ser humano en la Tierra, ¿ya? ¿Por qué el ser humano está viviendo en este planeta? Y los atenienses se caracterizaban simplemente por reflexionar sobre todos estos aspectos, ¿ok? La segunda característica que tuvieron los atenienses es que ellos tenían un sistema de gobierno basado en la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente de que son las personas, en este caso los ciudadanos, los que elegían a sus gobernantes o a sus reyes. Ahora, ¿quién eran las personas que podían votar? Solamente los hombres, ya nadie más. Era un poco injusto, pero aún así, cierto, era el pueblo, entre comillas, cierto, personas del pueblo, quienes decidían quienes querían que fuera su gobernante o su rey. Tercer aspecto de la cultura ateniense o de Atenas, simplemente es que las mujeres atenienses estaban en un segundo lado. O sea, la mujer en Atenas era menos importante que el hombre y la mujer simplemente se tenía que dedicar a las labores del hogar. Ya el hombre podía tener participación política, podía realizar distintas actividades. La mujer simplemente tenía que dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de los niños. ¿Ok? Y la cuarta característica que tenemos en Atenas tiene relación con la educación de los niños y simplemente las familias, ¿cierto?, más adineradas en Atenas enviaban a sus hijos a educarse a clases de colegios. Ahora, ¿a quiénes? Solamente a sus hijos hombres, ¿ya? Las hijas mujeres tenían que quedarse en su casa y se educaban en su
casa. Si se dan cuenta, en este tema de género, de hombre y mujer en Atenas era muy, pero muy discriminatorio, ¿cierto? Con la mujer. Miraban en menos a la mujer en todas sus facetas, ¿ok? Entonces ahí tenemos 4 características muy importantes de Atenas. La primera, que se preocupaban mucho de los valores humanos, de las artes humanas, ¿cierto? Y de la ciencia. Esos aspectos eran muy importantes para así poder ellos entender el mundo en el que vivían, ¿ok? Su sistema de gobierno fue una democracia, no se les puede olvidar eso, ¿ok? En Atenas, de hecho en Atenas nace la democracia. Por ende, su sistema de gobierno es una democracia en donde son los ciudadanos los que eligen a sus gobernantes o a sus reyes. Tercera característica, la mujer estaba en un nivel más bajo que el hombre y simplemente ella se tenía que dedicar a las labores del hogar y al cuidado de los niños. Y en cuanto a los niños, ¿cierto? De las familias mucho más acomodadas, los hombres podían ir a estudiar a una clase de colegio, las mujeres estudiaban en sus casas. Para las familias más pobres, simplemente los niños y las niñas no podían educarse, ¿ok? Eso pasa con Atenas. Ahí podemos ver, de hecho, en la imagen que ustedes tienen ahí, se ven a personas estudiando, se ven a personas leyendo, se entiende, reflexionando sobre la importancia del ser humano. Veamos qué pasa con Esparta, y Esparta es totalmente distinto a Atenas. Y la principal característica de Esparta, y al no olvidar esto porque es la más importante, ellos se caracterizaron por ser muy pero muy buenos guerreros. ¿Ok? Los espartanos eran los mejores guerreros de la antigua Grecia. ¿Y por qué? Porque ellos desde muy niños los preparaban para la guerra. De hecho, se los quitaban a sus familias cuando ellos tenían 6 años y de ahí los entrenaban hasta que tuvieran 18 años para la guerra. Y después, ¿cierto? Ellos servían toda su vida como soldados para los espartanos. No había nada más importante para los espartanos que la guerra. Y morir en la guerra o morir en batalla era el máximo honor que podían tener los espartanos en este periodo. ¿Ok? Por ende, ellos se caracterizaban por ser personas muy, pero muy valientes, ¿cierto? Muy obedientes también, muy inteligentes, con mucha astucia y con muchas habilidades físicas, ¿cierto? Simplemente para transformarse en un gran soldado. Entonces, hacemos la diferencia. Para Atenas, lo más importante, la reflexión del ser humano, los valores del ser humano. Para los espartanos, lo más importante es simplemente ser un buen guerrero, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tipo de gobierno en Esparta? Y en Esparta existían 2 reyes, y eso significa que ellos tenían un tipo de gobierno llamado diarquía, o sea, diarquía que viene de 2 reyes. ¿Por qué 2 reyes? Un rey que se encargaba de toda la legislación, de administrar, de gobernar la polis, y otro rey que era simplemente para la guerra. Entonces, en caso de que hubiera guerra, ese rey era el comandante de todo el ejército de espartano. Y no había mayor honor para los espartanos que morir al lado de su rey. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres en Esparta? Y aquí también tenemos una gran diferencia con Atenas, ¿ok? Las mujeres espartanas tenían mayor libertad y podían practicar deporte o realizar distintas labores en conjunto con los hombres, ¿ok? De hecho, cuando los hombres espartanos estaban en la guerra, las mujeres eran las que se encargaban de tomar todas las decisiones del hogar, de administrar todas las cuentas, ¿cierto? Las labores del hombre. Y por último, ¿cierto? Los niños en Esparta recibían una educación dada por el Estado centrada especialmente en lo que es la educación física. O sea, son los reyes los que invitaban simplemente a los niños a educarse, pero todo vinculado con ejercicios del cuerpo. Simplemente ¿para qué? Para después en un futuro transformarlos también en muy buenos soldados. ¿Se entiende entonces? Atenas, primera característica, se preocupaban, ¿cierto?, sobre la espiritualidad del ser humano, sobre labores, ¿cierto?, mucho más humanas, ¿cierto?, el entendimiento de por qué están en la tierra. Los espartanos, muy buenos guerreros, lo único que les importaba era la guerra, ¿ok? Tipo de gobierno, Atenas, democracia, Esparta, diarquía. Las mujeres en Atenas, ¿cierto?, estaban en un nivel más bajo que el ser humano, perdón, que el hombre. En Esparta, ambas, ¿cierto?, están en el mismo rango. Y la educación en los niños en Atenas simplemente eran para los hombres de las familias más acomodadas. En Esparta eran para todos en conjunto. ¿Se entiende? Así que aquí tenemos entonces las principales 2 polis del mundo griego antiguo. Hay muchos detalles que podemos dar. Por ejemplo, en Esparta era tan importante que para estos señores, ¿cierto?,
tener buenos soldados que cuando un bebé hombre nacía y nacía con algún problema físico, con alguna enfermedad, simplemente los lanzaban de un cerro para que no siguiera viviendo. ¿Por qué? Porque así no iba a servir al Estado como un gran soldado. ¿Se entiende? Y hay muchas más, ¿ya? Ahora, quien tuvo una educación mucho más rigurosa, obviamente los espartanos, porque ellos estaban todos vinculados al ejercicio del cuerpo humano para transformarlos en buenos soldados. Aquí tenemos entonces los dos polis más importantes del mundo griego antiguo con sus diferencias. Ahora, ¿en qué se parecían? En la forma de la construcción de las ciudades, y eso no a olvidar, ¿ok? Las polis son todas ciudades independientes, pero todas tenían una acrópolis, todas tenían ágoras, todas tenían puertos, todas tenían templos, todas estaban amuralladas, todas tenían un teatro. Los dos puntos más importantes de la polis, la acrópolis y el ágora, a no olvidar eso. Y dentro de las características, ¿cierto? Aquí las dos polis más importantes, Esparta y Atenas, cada uno con sus propias características. Eso, muchachos, simplemente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la actividad de esta semana simplemente van a ser las páginas 81 y la página 83, ¿ok? Que estén muy bien, niños, cuídense mucho, les envío muchos saludos a todos. Chao, chao, chao.